Hoy no vengo a hablarte de un pecado que ocurre en la oscuridad de una habitación, sino de uno que ocurre a plena luz del altar. No vengo a señalar una infidelidad entre personas, sino una traición mucho más profunda y silenciosa. La traición del corazón del hombre al Dios que lo creó, al Dios que lo rescató y lo llamó para vivir en pacto con él. La Biblia no tiene ningún temor de llamar a esto adulterio espiritual. No lo redefine, no lo suaviza, no lo presenta como una simple debilidad humana. Lo llama por su nombre porque conoce su gravedad. Es uno de los pecados más silenciosos, más normalizados y peligrosos dentro del pueblo de Dios. Precisamente porque no siempre se manifiesta como rebelión abierta. Muchas veces se disfraza de costumbres religiosas, otras veces se esconde detrás del activismo, del servicio constante y del ministerio ocupado. Y en pocos casos se presenta como éxito, crecimiento numérico o incluso como bendición. El adulterio espiritual es peligroso porque puede coexistir con un lenguaje cristiano correcto, con una Biblia abierta, con canciones de adoración y hasta con un púlpito activo, mientras el corazón ya no pertenece completamente al Señor. Se puede predicar sobre santidad y vivir con afectos divididos. Se puede hablar del reino mientras se vive gobernado por otros valores. Se puede servir a Dios con las manos mientras el corazón pertenece a otra cosa. La Escritura no usa un lenguaje suave cuando confronta este tema. Santiago escribe con una dureza que incomoda cuando dice: «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?». Estas palabras no están dirigidas a los incrédulos, sino a los creyentes. Dios no está confrontando a los que están afuera, sino a los que están adentro, a los que oran, a los que conocen la palabra, a los que forman parte de la comunidad de fe. El adulterio espiritual ocurre cuando un corazón que ya fue reclamado por Dios comienza a repartir su lealtad, su afecto y su obediencia entre el Señor y otros señores. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se revela como un Dios de pacto, no como un socio ocasional al que se le consulta cuando hay problemas, ni como una opinión espiritual entre muchas, sino como un esposo fiel que exige exclusividad. No por inseguridad, sino por amor. Por eso la Escritura declara que Jehová es un Dios celoso. Su celo no es un arrebato emocional, su celo es la expresión legítima de un amor que compró y que redimió y que selló con sangre. Dios no comparte su lugar porque Él no compartió la cruz. Israel es el ejemplo bíblico más claro del adulterio espiritual. Dios lo llamó su esposa, lo sacó de Egipto, lo sostuvo en el desierto y lo introdujo en la tierra prometida. Pero sin embargo, Israel cambió al Dios vivo por ídolos muertos. No dejaron de mencionar el nombre de Jehová, pero dejaron de obedecerlo. Continuaron con sacrificios, pero abandonaron la fidelidad. Mantuvieron la forma, pero perdieron el corazón. Eso es adulterio espiritual. Seguir hablando de Dios mientras se vive bajo otros gobiernos, otros valores y otras prioridades. Hoy el adulterio espiritual rara vez se manifiesta inclinándose delante de estatuas, pero se manifiesta rindiéndose al dinero, al éxito, a la comodidad, al reconocimiento humano, al ego ministerial y a la autosuficiencia. Jesús fue claro cuando dijo que nadie puede servir a dos señores. No dijo que no se puede creer en dos, dijo que no se puede servir a dos. El problema no es la fe declarada, sino la obediencia práctica. El adulterio espiritual no consiste en negar a Dios con la boca, sino en desplazarlo del primer lugar en tu corazón. Uno de los mayores peligros del adulterio espiritual es que se puede predicar, se puede cantar y ministrar mientras el corazón ya no es fiel. El profeta Ezequiel describe a un pueblo que escucha la palabra, que asiste, que participa, pero cuyo corazón
anda tras sus propios intereses. El corazón dividido siempre termina traicionando al altar. Puede sostener la apariencia por un tiempo, pero tarde o temprano la infidelidad se manifiesta en sequedad espiritual, en pérdida de sensibilidad y en ausencia de fruto eterno. Nadie se despierta un día y decide conscientemente ser infiel a Dios. El adulterio espiritual comienza en lo secreto. Comienza cuando la oración deja de ser encuentro y se convierte en rutina. Cuando la palabra deja de confrontar y solo se usa para justificar. Cuando la presencia de Dios ya no es indispensable para funcionar, sino opcional. Por eso Jesús le dijo a la iglesia: has dejado tu primer amor. No dijo que lo perdiste, dijo que lo dejaste. Fuiste tú. Fue una decisión progresiva, silenciosa y peligrosa. La gracia no anula el pacto, lo profundiza. La gracia no es una licencia para vivir con el corazón dividido. Es poder de Dios para vivir consagrado. Cuando la gracia se convierte en excusa y no en transformación, el adulterio espiritual encuentra un terreno fértil donde crecer sin ser confrontado. La verdadera gracia no nos permite alejarnos de Dios. La verdadera gracia nos atrae más a Él. Profundamente, Jesús no vino solamente como Salvador, sino vino como esposo. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fue fiel cuando fue rechazado, fiel cuando fue traicionado, fue fiel cuando fue abandonado y fiel cuando fue clavado en la cruz. Él no negoció su fidelidad y la pregunta no es si Él sigue siendo fiel, porque Él lo es ayer, hoy y por los siglos. La pregunta es si nosotros seguimos siendo cuando nadie nos ve, cuando no hay aplauso y cuando obedecer cuesta. Dios no expone el adulterio espiritual para avergonzar, sino para sanar. Su confrontación siempre es una invitación al regreso. Y sigue diciendo como en los días de Osea: vuelve, no importa cuán lejos hayas caminado, ni cuántas veces hayas dividido tu corazón, todavía hay gracia para el que regresa con sinceridad, humildad y un arrepentimiento genuino. El adulterio espiritual no se rompe con lágrimas públicas, sino con decisiones privadas. No se sana solo con emociones intensas, sino con rendiciones reales. Dios no busca promesas hechas en un momento de sentimiento. Dios busca corazones alineados todos los días. No te pide perfección, Él te pide fidelidad. No te pide que no falles, te pide que no compartas su lugar con nadie más. Y hoy, como ministro de un nuevo pacto, no te hablo para señalarte, sino para llamarte, no para condenarte, sino para restaurarte. Dios no está buscando una iglesia perfecta, está buscando una iglesia fiel, una iglesia que no negocie su amor, una iglesia que no divida su corazón, una iglesia que vuelva a vivir para Él con todo su ser. Y la Escritura declara que han llegado las bodas del Cordero y que su esposa se ha preparado. Prepararse no es una apariencia externa, es consagración interna. Es decidir nuevamente que Dios no es una parte de mi vida, sino Dios es el centro de mi vida. Y en el día de hoy cierro con esta pregunta, no como acusación, sino como una invitación pastoral hecha con amor y con esperanza. ¿Está tu corazón completamente reservado para Dios? ¿O hay afectos que necesitan volver al altar hoy? Hoy es buen día para volver. Hoy es buen día para rendirlo todo. Hoy es buen día para ser fiel otra vez. Y espero que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu vida espiritual y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.